Iglesia, nosotros somos la Misión Evangélica Reformada para Colombia y el mundo, una confraternidad de iglesias locales comprometidos con el discipulado bíblico y la plantación de iglesias locales en Colombia y hacia el mundo. Abran sus Biblias en Mateo capítulo 12, Mateo capítulo 12, y vamos a leer versículos del 1 al 8. Abran sus Biblias de manera reverente, mis hermanos. Estamos en la presencia misma de Dios. Él nos ha convocado a esta reunión, nos ha convocado a este culto de adoración. Por lo tanto, tengamos en nuestras mentes, mis hermanos, esa realidad, esa verdad. Mateo capítulo 12, versículos del 1 al 8. Leemos la palabra de Dios delante de Dios y de parte de Dios. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El mismo texto lo encontramos en Marcos capítulo 2, versículo 23, lo cual les invito a leer, mis hermanos. Marcos capítulo 2, versículo 23. El mismo texto, tal vez con algunos detalles adicionales. Nos dice: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y leo en Lucas capítulo 6, versículos del 1 al 5. Detalles, estamos ubicando los detalles que no nos da uno de los evangelistas, pero que sí nos los da el otro. Lucas capítulo 6, versículos del 1 al 5, dice: aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían,
restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos le dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aun esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que con él estaban. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Señor, otra vez te pedimos que por favor nos asistas, que nos guíes por favor en esta preciosa texto que tenemos, Señor. Enséñanos, Señor, abre nuestros corazones, Señor, para que podamos estar atentos a lo que nos quieres enseñar en este maravilloso texto, en este domingo precioso, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bien, mis hermanos, recordemos un poquito el contexto de este texto. En capítulo 10, nosotros vemos cómo Mateo nos narra el envío de los 12 al campo misionero, digámoslo así, a la primera práctica misionera. Lo vemos en el capítulo 10. Y hay toda una instrucción de las persecuciones que van a tener. Hay toda una instrucción acerca de cómo enfrentar las persecuciones, a quién se debe tener realmente, y que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Vimos también cómo Jesús causa división en la propia familia. Cuando un miembro de la familia pone su fe en la persona de Cristo, cómo esto causa una tremenda división. Vemos también el tema en capítulo 11 acerca de Juan el Bautista y la pregunta que Juan le manda a hacer al Señor con sus discípulos. Juan está en prisión. Bien, vemos también las advertencias, digámoslo así, las quejas o los reproches del Señor Jesucristo acerca de estos pueblos, estas ciudades que no habían atendido el llamado, la predicación del Evangelio. Y es así como llegamos al capítulo 11 y versículo 25, cuando el Señor les dice entonces a sus oyentes en oración. Se deja escuchar de los oyentes cuando el Señor dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. En este precioso texto que estudiamos el domingo pasado, mis hermanos, vemos la soberanía de Dios y la responsabilidad humana en el tema de la salvación. Aquí vemos de una manera clara cómo el Señor nos indica que los misterios celestiales están escondidos a la vista del hombre, a la vista del ser humano, y que éste tiene acceso a los misterios de Dios solo cuando nuestro Señor Jesucristo le place revelarlos. De otra manera, no se puede tener acceso a los misterios celestiales, sino a partir de la revelación que el Señor hace de ellos. Dice claramente que Él la reveló a los niños, a los que son como niños. ¿Por qué, hermanos? Porque a Dios así le agradó. Porque a Dios así le agrada. Mateo nos sigue narrando en su material, nos sigue narrando los acontecimientos y nos muestra un acontecimiento aquí bien interesante, mis hermanos, en uno de los recorridos del Señor Jesucristo con su equipo. Mis hermanos, lo que vemos aquí es bien interesante.
Las necesidades primarias del ser humano son aquellas vitales para sobrevivir. Necesidades vitales como el alimentarse, dormir, beber agua, desde luego, respirar, protegerse del frío y del calor. Las necesidades primarias, hermanos, son imprescindibles para que el ser humano pueda vivir. Ahora, esas necesidades vitales, si no se satisfacen, significa entonces que es imposible seguir viviendo. Dentro de esas necesidades vitales, mis hermanos, hay una muy importante e imprescindible. Estamos hablando de la necesidad del alimento, del alimentarse. Cuando hablamos del alimento, tenemos que pensar un poquito en lo que es el hambre. Lo que es el hambre. ¿Qué es el hambre, mis hermanos? El hambre es la sensación que aparece cuando una persona necesita o desea consumir alimento. Puede tratarse de una necesidad física, es decir, cuando ya el organismo requiere nutrientes para tener energía y mantenerse saludable. O también puede referirse al apetito. El apetito es la intención de comer que muchas veces se vincula al placer, el tema del apetito, pero no deja de ser una necesidad. La idea de hambre, mis hermanos, también puede aludir a la falta de acceso a alimentos básicos. Y en este sentido, el hambre implica la escasez de comida y de ese modo se asocia a un amplio abanico de problemas de salud y de desarrollo. En este texto veremos una discusión sobre cómo la religiosidad del hombre, que se caracteriza por la confianza en sus propias obras, se contrapone a una necesidad vital como es el alimento, y donde nuestro rey aclara la discusión. Esto, mis hermanos, para ver este tema que he titulado El rey es Señor sobre la religiosidad humana. Para quienes les gusta tomar nota, lo repito otra vez, el rey es Señor sobre la religiosidad humana. Religiosidad que desde luego se caracteriza por confiar en sus propias obras, Y vamos a ver, mis hermanos, este texto lo vamos a ver por medio de 4 ideas centrales en las que he dividido el texto. Vamos a mirar en primer lugar cómo el alimento es básico para la subsistencia humana, versículo 1. Veremos el reproche religioso sobre la búsqueda de satisfacer una necesidad humana, versículo 2. Veremos también el reproche del rey sobre la religiosidad humana, versículos 3 al 5. Y veremos también el señorío del rey sobre la religiosidad humana, versículos 6 al 8. Esos son los 4 aspectos en los que dividí el texto para que nos queden cosas muy centrales, muy específicas, mis queridos hermanos, y poder facilitar también no solamente la comprensión del texto, sino también la toma de notas para aquellos que les gusta tomar nota. Mis hermanos, vámonos a nuestro primer punto. El alimento es básico para la subsistencia humana. Ahora, ¿por qué digo que es básico? Dijimos lo que es la subsistencia, hablamos de lo que es la subsistencia, de las necesidades esenciales que son vitales para la existencia del hombre, para el hombre mantenerse de pie.
Hay unas necesidades que son vitales, que necesitan ser cubiertas. Dentro de eso tenemos entonces lo que es el alimento. Vemos aquí en el versículo 1 4 aspectos importantes, muy importantes, que nos muestra este precioso texto, mis hermanos. 4 aspectos sumamente importantes. Lo primero que vemos es la caminata ministerial en un día de reposo. Vemos cómo se presenta el hambre en un día de reposo. Vemos la satisfacción del hambre en un día de reposo y vemos el proceder del equipo conforme a las leyes humanitarias del Antiguo Testamento. Una caminata ministerial en un día de reposo. Nos dice Mateo, nos cuenta, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Es de ahí que sale la caminata ministerial en un día de reposo. La traducción al lenguaje actual dice un sábado. Nos refiere, nos lleva de manera directa a un sábado. Bien, y nos dice que en un sábado el equipo se está moviendo de un lugar a otro y van pasando por unos sembrados. Mis hermanos, nos indica también la traducción al lenguaje actual que Jesús y sus discípulos andaban por un campo sembrado de trigo. Había un trigal y el camino los conduce por las inmediaciones o por el centro de ese trigal. Una caminata ministerial. Hace parte de la preparación que el Señor sigue dando a sus discípulos. No olviden, mis hermanos, que el Señor era el seminario de los discípulos. El Señor está preparando su equipo y Él es su seminario. Es bien interesante que este seminario no se caracteriza por un edificio dotado de sillas con una clase magistral todos los días. No, este seminario que tienen los discípulos es un seminario continuo a través de la vida diaria, de las experiencias comunes y corrientes. De manera que podemos decir que en esta caminata ministerial, en un día de reposo, es realmente una clase que tienen los discípulos con su maestro. Ahora, en medio de esa caminata ministerial o de clase teológica, que era una clase, entre otras cosas, muy pedagógica, porque el Señor utilizaba todos los distintos elementos y espacios de la vida para enseñarles a ellos. Se presenta una situación muy interesante que nos es común a usted y a mí, y es hambre. Sí, hambre en el día de reposo. Una necesidad vital, la necesidad de alimento. Es tener una gran necesidad. Cuando tenemos hambre, sentimos ese vacío en el estómago, sentimos esa necesidad y esa fatiga tan intensa y esa profunda necesidad de ser alimentados. Esto es lo que experimenta el equipo en aquella caminata, en aquella clase práctica con su maestro. Ahí los vemos en la foto. Ahí los vemos en la foto, ellos están en medio del trigal
Ellos están en clase, ciertamente, están moviéndose, caminando por ahí. Y ahí vemos al que se queda atrás recogiendo las espigas, arrancando espigas para comer. Bien, hambre en un día de reposo. Pero inmediatamente también vemos en el texto algo muy interesante, mis hermanos. Y es lo que usted y yo haríamos y hacemos cuando tenemos una profunda fatiga. Cuando tenemos hambre, usted y yo buscamos satisfacer esa hambre de cualquier forma, bien sea que estemos en el trabajo, esperamos con anhelo que llegue el momento del desayuno o del almuerzo, o bien que estemos en la casa o donde estemos, cuando tenemos hambre, nosotros buscamos cualquier manera, cualquier facilidad de satisfacer esa necesidad vital, como es la de calmar el hambre. Esto es lo que vemos aquí en el mismo versículo 1. Satisfacción del hambre, pero hay una característica específica y es el día. No podemos desconocer el día en que se presenta esta situación. Es un día de reposo. Es un día de descanso que hacía parte de lo establecido en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Esta necesidad de satisfacer la necesidad de hambre se presenta en un día de reposo. Veamos lo que hace el equipo. Dice, y comenzaron a arrancar espigas. Las espigas, mis hermanos, consiste en una mazorca de maíz. Entonces comienzan a arrancar espigas y a comer. Observen el manojo que tiene el último hombre en su mano. Comienzan a arrancar espigas y a comer. Mis hermanos, esta es una reacción legítima y que hace parte de la existencia del hombre en la tierra. Una necesidad y una búsqueda legítima, como es la de satisfacer el hambre, mis queridos hermanos. Pero también podemos encontrar en este mismo versículo otro aspecto importante, el cuarto aspecto importante, y es, mis hermanos, que el equipo, los discípulos, podríamos nosotros pensar que ellos acuden a una actividad ilegal, podríamos decir, porque usted podría preguntarse, bueno, pero ¿de quién es ese, de quién es ese trigal? ¿De quién es ese campo? ¿A quién le pertenece ese campo? Si ellos lo están haciendo y no es de ellos ese trigal, ellos podrían estar acudiendo a una actividad ilegal. Bueno, por no ser de ellos, desde luego. Bueno, tengo para decirles, mis queridos hermanos, que el cuarto aspecto que vemos aquí es que ellos no acuden a una actividad ilegal, mis hermanos. Ellos están dentro de las leyes humanitarias del Antiguo Testamento. Pastor, ¿cómo así? Que están dentro de las leyes humanitarias. Cuando nosotros leemos en Deuteronomio capítulo 23 y versículo 25, escucha lo que dice el texto. Deuteronomio 23, 25. Dice, de igual manera,
si entras a un campo de trigo ajeno, tienes derecho a arrancar con la mano todas las espigas que quieras, pero no podrás cortarlas con ninguna herramienta. Texto que he leído en la traducción del lenguaje actual. De manera que lo que están haciendo aquí los discípulos, mis hermanos, ellos no están robando. Podríamos decir rápidamente que ellos están robando trigo, están robando las espigas. No, ellos no están robando las espigas, porque aquí claramente el texto nos indica que es lícito lo que ellos podían hacer. Ellos están satisfaciendo una necesidad vital, una necesidad que hace parte de la subsistencia humana. De manera que dentro de las leyes humanitarias establecidas en el Antiguo Testamento se podía entrar al campo ajeno y se podía recoger, arrancar con la mano, sin utilizar ninguna herramienta, sino arrancar con la mano todas las espigas que se quieran, mis hermanos, para satisfacer el hambre. Interesante esto, ¿no es cierto? Así que ellos no están en una actividad ilegal. Ahora, esto nos va a llevar y nos lleva a nuestro segundo punto, porque resulta que ellos no están solos. Con el equipo hay otras personas desagradables, por cierto, que me rodean, que andan por ahí, no porque sean discípulos de Cristo, sino porque ellos están a la cacería. Ellos quieren ver cómo pescan a Jesús y a su equipo en una actividad ilegal, según ellos, desde la perspectiva de la ley. De manera que en el versículo 2, mis hermanos, tenemos el reproche religioso sobre la búsqueda de satisfacer una necesidad humana. Hermanos, he dicho el reproche religioso. Sí, religioso. Porque ese reproche tiene ese toque especial, tiene ese toque específico, es un reproche religioso. De manera que nos dice aquí, mis hermanos, viéndolo los fariseos, se dan cuenta que el equipo no estaba solo, el equipo está acompañado por estas otras personas. Véanlos al fondo. Mírenlos al fondo, mis hermanos. El equipo va de aquí para allá. El equipo va de aquí para allá, pero allá aparecen aquellas personas desagradables y están pendientes. Ellos están pendientes. Ellos están a la pesca de qué ven o de qué escuchan fuera de lugar para inmediatamente reaccionar. Y es lo que hacen aquí. Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Hermanos, ellos estaban a la cacería de qué podían ver. En este caso, mis hermanos, no se les pasa desapercibido este detalle. Pero hermanos, cuando nosotros vemos el término viéndolo, es bueno que nos detengamos un poquitico a considerar, mis hermanos, esa frase, ese término viéndolo. Cuando miramos la implicación de este término de ver, mis hermanos, aquí ver se convierte en conocimiento, es decir, yo puedo saber algo por ver.
Yo puedo saber algo porque me lo informan, porque me lo dicen, puedo saber algo, puedo conocer algo porque me lo informan. Yo puedo decir, hermanos, que conozco al señor presidente Duque. ¿Por qué? Porque me lo informan. ¿Quién me lo informa? Los medios de comunicación, ¿cierto? Me lo informan, pero yo no puedo decir que lo conozco a él de manera personal. No, yo no lo conozco a él de manera personal. Mis hermanos, de manera que este ver aquí es bien interesante. Se convierte en conocimiento. Entonces, este ver aquí es una puerta para captar la verdad espiritual, la realidad espiritual, mis hermanos, desde un plano físico. Es la oportunidad que el Señor nos da para nosotros captar la verdad espiritual que hay detrás de una situación que nuestros ojos ven. Pero este captar aquí de la verdad espiritual no es vista por los fariseos. Es lo que quiero que ustedes tengan claro. No es este conocimiento de la verdad espiritual, no la captan los fariseos. Ellos se centran solamente en lo que ven físicamente. Ellos tienen su mirada puesta en lo que pueden ver y palpar, pero ellos no tienen la capacidad de percibir la verdad espiritual. Acuérdense que el Señor nos dijo antecitos que a Él le place revelar las cosas celestiales a los que son como niños. De manera que, mis hermanos, lo que están haciendo aquí los fariseos es captando algo solo y exclusivamente físico, mis hermanos. Físico. Ellos están concentrados solo en lo físico. Y hermanos, es bastante interesante pensar en eso, porque miren ustedes lo que ellos están pisoteando, lo que ellos están violando, solo por hacer una acusación, hermanos. Ellos están pisoteando una necesidad vital del ser humano como tal. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos comportamos como estos fariseos? ¿Cuántas veces nosotros obramos de la misma manera porque nos detenemos solamente a ver lo que perciben nuestros ojos, pero no podemos ver, no podemos apreciar la verdad espiritual que hay detrás? Y nos volvemos jueces y nos volvemos acusadores, pero no captamos, mis hermanos, lo que hay detrás. ¿Cuántas veces el Señor nos está enseñando una tremenda verdad a través de una prueba, a través de una circunstancia difícil, pero no la vemos porque nuestros ojos están puestos solamente en lo físico, en lo que palpamos o en lo que sentimos? Mis hermanos, esto nos sucede a cada rato. Y por lo tanto, obramos también como los fariseos de una manera pecaminosa. De una manera pecaminosa, mis hermanos. Inmediatamente ellos le hacen la acusación directamente al Señor. Hermanos, directamente al Señor. Y le dicen, tus discípulos. Ahora, el acusar a los discípulos era acusar ¿a quién? Era acusar directamente al Señor. Lo que ellos le están diciendo es, tú no les has enseñado a tus discípulos que no se puede arrancar espigas o que no se puede comer en el día de reposo. La acusación es directamente para el Señor. Mis hermanos, cuando nosotros o alguien hacemos una acusación directa, ¿quién creen ustedes que está detrás de la acusación? ¿Quién estará realmente detrás?
Y tengo dos ejemplos puntuales para mencionarles quién está detrás. El primero, ¿recuerdan la historia de Job? Todos la hemos leído. Creo yo que todos la habremos leído, y quien no lo haya hecho, le animo a leer la historia de Job, el libro de Job, especialmente en los primeros 3 capítulos. Y si le da pereza de leerse todo el libro, váyase después al final del libro y lea los últimos 2 o 3, los últimos 2 capítulos o el último capítulo. Mis hermanos, allí vemos cómo hay un momento en que hay una conversación entre el Señor con Satanás. Y el Señor le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? La respuesta es de andar por la tierra y rodear por ella. Lo que el Señor le dice a Satanás es, ¿no has visto a mi siervo Job? Un hombre recto, perfecto, apartado del mal, que no hay otro como él en la tierra. Y se viene la respuesta y la acusación de Satanás de manera directa. Y aquí es donde entra lo que les quiero decir. Satanás le dice al Señor, Job te sirve, él es así por interés. Mira lo que tiene, lo has bendecido a él y a todo lo que tiene, lo has cercado, pero quítale lo que tiene y te vas a dar cuenta, si no blasfema contra ti en tu propia cara. Él es así, pero por interés. Hermanos, ¿quién está detrás ahí? Directamente el mismo Satanás. Cuando hacemos una acusación de ese tipo, de esa manera, mis hermanos, no es otra que Satanás, que ha tomado control cuando hemos perdido de vista lo espiritual, cuando hemos perdido de vista, mis hermanos, quiénes somos y a quién le pertenecemos. Cuando bajamos la mirada de Cristo y la ponemos en otra dirección, Él toma control, mis hermanos, y desvía nuestros sentidos, como lo dice Pablo en la primera a los Corintios. Temo que la serpiente antigua, con su astucia, haya desviado vuestros sentidos de la sincera fidelidad a Cristo. Y el otro ejemplo es el de Pedro. Señor, ¿cómo se te ocurre que vas a ir allá? ¿Cómo se te ocurre que te van a arrestar y todas estas cosas? Señor, de ninguna manera hagas eso. Y la respuesta del Señor es clara y contundente. Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios y en las de los hombres. En las 2 ocasiones, mis hermanos, Satanás estaba detrás de los creyentes, detrás de 2 creyentes, detrás de Job, detrás de Pedro. Esa acusación que hacen los fariseos aquí, mis hermanos, es una acusación directamente a nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto, mis hermanos, y es el reproche del rey sobre la religiosidad humana. Versículos 3 al 5. Veamos la respuesta, la reacción de nuestro Señor, de nuestro Rey. Prestemos, hermanos, mucha atención a la reacción, que es la enseñanza más gloriosa, la enseñanza más preciosa cuando Él habla. Cuando nuestro Cristo Jesús habla, mis hermanos, ese es la dulzura. Ese es el plato fuerte, mis hermanos. Veamos lo que el Señor responde ante la acusación. Lo que el Señor responde ante la acusación, mis hermanos. Siempre, mis hermanos, les animo tanto para que prestemos atención cuando el Señor habla. Veamos. Pero Él les dijo, versículo 3, pero Él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David
cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición? Que no les era lícito comer ni a él, ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Hermanos, noten de entrada en los dos versículos a la manera como el Señor aborda el reproche. Versículo 5. No habéis leído, mis hermanos. Recuerden ustedes quiénes son los que están haciendo la acusación. Los que se consideraban los eruditos de la época, los que se consideraban los expertos, los doctores en teología. Ellos eran los que estaban haciendo la acusación. Se esperaba que fueran duchos, que tuvieran un dominio extenso de los detalles del Antiguo Testamento. Se esperaba eso, mis hermanos. Y el Señor, la acusación que hace es directa. ¿No habéis leído? Mis hermanos, veamos parte por parte este reproche. Lo primero que vemos es desconocer aspectos básicos de un líder que ellos conocían. Ojo, desconocer el reproche de nuestro Señor, en primer lugar, se centra en desconocer, en lo que ellos desconocían, en este sentido, desconocer un aspecto básico de un líder que ellos conocían. ¿Quién era ese líder? David, desde luego. Ellos tenían que conocer, saber quién era David. Ese es el primer reproche. Y vemos, mis hermanos, cómo el Señor enfoca el asunto aquí. Él les dijo, no habéis leído, y la nueva traducción, la traducción al lenguaje actual dice, no habéis leído en la Biblia. La Reina Valera no nos dice en la Biblia, pero la traducción al lenguaje actual sí lo dice. ¿No habéis leído en la Biblia lo que hizo David? Entonces, en primer lugar, vemos, mis hermanos, cómo el Señor los acusa de manera directa por su ignorancia. Se consideraban muy eruditos, pero aquí están demostrando ignorancia. Ahora, ¿qué circunstancias se le presentó a David en esa situación? Miren ustedes las circunstancias que se le presentaron a David y a los que con él estaban. Observen, también tuvieron hambre. También pasaron por una necesidad básica de subsistencia. Observen, cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, entonces también tuvieron hambre. Ahora, el versículo 4 nos muestra que también ellos acudieron a satisfacer el hambre. La misma situación que están pasando los discípulos por ese sembrado. La misma situación. Ellos también acuden a satisfacer el hambre. Observe cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, según Marcos 2:26, y comió los panes de la proposición. Hermanos, se trataba de satisfacer el hambre, de satisfacer una necesidad vital. Ahora, ¿en qué consistían los panes de la proposición? Bueno, mis hermanos, les recuerdo aquí
mis hermanos, que a Moisés se le había ordenado construir un tabernáculo o tienda para adorar a Dios, donde había un santuario especial. En ese tabernáculo, mis hermanos, eso lo podemos ver allá en Éxodo capítulo 25 y versículos del 1 al 30 para quienes deseen verificar. Éxodo capítulo 25, versículos del 1 al 30. Allí te encuentras el relato. A Moisés se le pidió, mis hermanos, pedir una ofrenda especial al pueblo para construir un tabernáculo o tienda para adorar a Dios. Hermanos, en ese tabernáculo había un santuario especial con unos elementos específicos, entre los cuales había una mesa donde irían los panes de la proposición. La Reina Valera utiliza la palabra proposición, pero la Biblia de las Américas utiliza la palabra presencia. Entonces, estos panes significaban, mis hermanos, los panes de la presencia. Ahora, esos panes, mis hermanos, eran panes consagrados, habían sido puestos aparte de una manera especial porque tenían un objeto especial, mis hermanos, porque eran panes sagrados, como dice la Nueva Traducción Viviente. ¿Cuántos panes eran en total? Mis hermanos, eran 12 panes de trigo que significaban, escuchen bien, los 12 panes de trigo correspondían al número de las tribus de Israel, al número de los hijos de Israel, de los hijos de Jacob, que habían sido 12. Esos 12 panes los representaban a ellos, mis hermanos, y esos 12 panes se ofrecían a Dios todos los sábados y se colocaban separados en 2 filas. Se colocaban durante 7 días, mis hermanos, sobre una mesa. Esa mesa estaba colocada en el santuario en la parte anterior del tabernáculo. Es bien importante, es bien interesante eso, mis hermanos. Eran panes consagrados, panes separados, puestos aparte, porque debían ir allá permanentemente en esa mesa dentro del santuario y representaban a las 12 tribus. Mi hermano, y eso nos hace pensar en que el pueblo de Dios estaba en la presencia de Dios de manera permanente. En todo momento estaban en la presencia delante de Dios. Hermanos, los panes se llaman los panes de la proposición o de la presencia. Pues bien, mis hermanos, es a esos panes a los cuales se refiere el Señor. Ese dato de los panes, mis hermanos, lo pueden encontrar en el primer libro de Samuel, capítulo 21 y versículo 6. Allá en ese texto, mi hermano, mi hermana, la nueva traducción viviente lo coloca así, lo coloca así. Tú lo puedes leer ahí en la Reina Valera, pero mira cómo lo dice la nueva traducción viviente. Dice: como no había otro alimento, hablando de lo que el Señor está mencionando, de David y los que con él estaban, como no había otro alimento disponible, el sacerdote le dio el pan sagrado, el pan de la presencia que se ponía delante del Señor en el tabernáculo. Justo en ese día había sido reemplazado por pan recién horneado. Por pan recién horneado. Es decir, hermanos, ¿qué nos muestra esto? Que David, cuando tenía hambre y entró allá, mis hermanos, al templo, a ese lugar, él no cogió los panes que estaban fresquitos, que estaban ahí fresquitos, mis hermanos, en la mesa del santuario, sino los panes que ya habían sido retirados.
Los panes que ya habían sido retirados, mis hermanos. Dice, como no había otro alimento disponible, el sacerdote le dio el pan sagrado, el pan de la presencia que se ponía delante del Señor en el tabernáculo. Justo en ese día había sido reemplazado por pan recién horneado. Allá está la historia a la que se está refiriendo el Señor aquí en Mateo capítulo 12 para los fariseos. Mis hermanos, otro aspecto importante que vemos es no solamente que tuvieron hambre, no solamente que satisfacieron el hambre, mis hermanos, sino que también les era prohibido, también era un asunto prohibido. Es interesante eso, ¿cierto? También era prohibido. Dice que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Era prohibido que cualquiera comiera esos panes de ahí. Solamente los sacerdotes podían comer ese pan, porque ellos vivían ahí permanentemente. El ministerio de ellos era en el templo de manera permanente. De manera que esos panes, mis hermanos, luego de ser ofrecidos al Señor, a la presencia del Señor, pues los sacerdotes los comían, mis hermanos. Ellos vivían ahí. De manera que no los podía comer otro. Pero hermanos, vemos cómo se van dando las mismas cosas que se presentaron aquí con los discípulos, lo mismo que se presentó allá con David, mis queridos hermanos. Ahora, importante que otra acusación que el Señor les hace a los fariseos es que ellos desconocían y se consideraban los más eruditos y los más intérpretes de la ley y los más expertos. Ellos, mis hermanos, desconocían los aspectos básicos sobre el sacerdocio que ellos deberían conocer muy bien. Míralo en el versículo 5, hermano. Míralo en el versículo 5 de Mateo capítulo 12. ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Bueno, hermanos, ¿a qué se refiere el Señor cuando menciona este dato tan importante? Bueno, lo primero es una segunda acusación que el Señor les hace. ¿No habéis leído en la ley? Mis hermanos, ¿no habéis leído en la ley? En pocas palabras y como decimos a lo paisa, otra vez el Señor los coge con los pantalones abajo. ¿No habéis leído en la ley? Mis hermanos, los sacerdotes tenían la responsabilidad de cumplir con sus deberes sacerdotales el día de reposo. Entonces, si a esto vamos, ellos tenían que ser culpables de quebrantar el día de reposo, porque era en el día de reposo en el que ellos cumplían sus deberes sacerdotales allí, mis hermanos. El Señor les dice, ¿cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan? La palabra profanar aquí, hermanos, es pasar el umbral sin la debida autorización. Es cruzar una línea, cruzar cruzar una regla, cruzar un estándar sin la debida autorización. Entonces, los sacerdotes en el día de reposo cumplían sus funciones en el día de reposo, pero el Señor le dice a los fariseos, ellos son inocentes, son sin culpa, ellos están haciendo sus funciones que les corresponde. Mis hermanos, el Señor les pega una encerrona. El Señor los encierra de una manera fantástica, mis hermanos. El Señor les dice a ellos, miren, los sacerdotes cumplen sus funciones y son sin culpa delante de Dios. Esto es lo que importa aquí. No, ellos no tienen que aparentarles a ustedes. Lo que importa aquí es la relación de ellos con Dios.
Los sacerdotes cumplen las funciones el día de reposo, pero son inocentes, son sin culpa porque ellos están cumpliendo delante del Señor y no delante de los hombres. No para cumplir según la religiosidad humana, la religiosidad de las masas. La religiosidad que las masas siguen y que no saben por qué siguen. Es importante escuchar cuando una persona que no tiene convicciones judeocristianas habla de sus convicciones espirituales, entre comillas, pero no tiene ni idea de qué se trata. No tiene la más mínima idea qué es eso ni para dónde va. Él o ella se preocupa de ir, de estar allá, de aparentar, pero no sabe por qué lo está haciendo. Bueno, mis hermanos, el Señor indica aquí que lo que importa realmente es estar inocente, sin culpa, delante del Señor. Pero hermanos, también el Señor les hace otra acusación. Esa acusación no la vemos en Mateo, sino que la vemos en Marcos 2:27. Allá la vemos. Mateo no nos la da. Pero hermanos, miren lo que el Señor les dice a ellos en Mateo 2:27. Y lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: después Jesús les dijo, el día de descanso, o sea, el día de reposo, se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Esto es maravilloso. Esto es precioso, mis queridos hermanos. Estos fariseos habían volteado, habían trastornado las cosas, los propósitos, mis hermanos, espirituales, las verdades espirituales, las habían torcido. Y el Señor se los está diciendo, se los está aclarando aquí. Les está diciendo con absoluta claridad que el día de descanso es para satisfacer una necesidad humana. El hombre necesita descansar. Tremendo, hermanos. El hombre necesita descansar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo era posible que los discípulos en el día de reposo, teniendo una necesidad que hace parte de lo humano, de ser humano, no podían comer teniendo hambre y estando dentro de las leyes humanitarias del Antiguo Testamento? ¿Cómo era posible que no lo podían hacer? Estos fariseos habían trastocado el propósito, mis queridos hermanos. Y eso nos lleva al último punto, al tercer punto, perdón. Nos lleva al tercer punto. Voy a correr aquí un poquito porque se me ha ido mucho tiempo. El señorío del rey sobre la religiosidad humana. Prácticamente el último punto. El señorío del rey sobre la religiosidad humana, versículos 6 al 8. Observa ahí, mis hermanos. Sí, estoy en el último punto. El señorío. ¿Cómo es que se nos presenta este señorío sobre la religiosidad de los hombres? A eso me refiero. Sobre la religiosidad que las masas continúan, siguen, pero que no saben de dónde vienen ni para dónde van. Como nuestro rey es soberano, como él es supremo sobre todo eso que nosotros intentamos muchas veces hacer para agradarlo a él. Como el Señor es soberano a todo eso, mis hermanos. El Señor les dice lo siguiente: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Uno mayor que el templo está aquí.
De manera que, hermanos, el Señor nos indica aquí que Él es, porque Él se está refiriendo a Él mismo. Él es soberano sobre el templo. Él está sobre el templo. Él les está recordando a ellos, entre otras cosas, el asunto del templo. Ellos lo saben, los fariseos lo saben, porque aquí la respuesta es para los fariseos. Y desde luego clarificarles cosas también al equipo. Él es soberano sobre el templo. Isaías 66, 1, 3 dice: esto dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construir un templo tan bueno como ese? ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? Con mis manos hice tanto el cielo como la tierra. Son míos con todo lo que hay en ellos. Yo, el Señor, he hablado. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra, pero a los que escojan sus propios caminos y se deleitan en sus pecados detestables, no les aceptaré sus ofrendas. Cuando tales personas sacrifiquen un toro, serán tan inaceptable como un sacrificio humano. Cuando sacrifiquen un cordero, será como si hubieran sacrificado un perro. Cuando traigan una ofrenda de grano, igual sería que ofrecieran sangre de cerdo. Cuando quemen incienso, será como si hubieran bendecido a un ídolo. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Mis hermanos, el Señor está estableciendo aquí que no son los sacrificios humanos que nosotros podemos hacer lo que le agradan a Él, que nos quedamos cortos en tratar de agradarle a Él en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias obras. Todo es de Él, por Él y para Él. Él es el dueño de todo. Su trono está en el cielo. ¿Quién podría, hablando del templo, quién podría construir un templo a la altura de su templo cuando Él es el dueño de todo? Nadie podría hacerlo, mis hermanos. De manera que Él es Señor sobre el templo, pero Él también es Señor sobre las circunstancias adversas de la vida. Versículo 7, el Señor les dice: y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Mis hermanos, este saber aquí es conocer por experiencia. El conocer por experiencia, hermanos, y se está refiriendo a los sacrificios de sangre que se hacían en el Antiguo Testamento y que realmente eran tipos, mis hermanos. Todos esos sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento realmente estaban esperando su cumplimiento en el antitipo que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Estos fariseos no podían entender esto, mis hermanos. Ellos estaban actuando como jueces, tratando de condenar a los que son sin culpa, a los que son inocentes, a los que son sin culpa, porque el Señor los ha justificado. Ellos estaban obrando como jueces. La cita que el Señor menciona, mis hermanos, aquí está en Oseas capítulo 6 y versículo 6, donde dice: lo que yo quiero es misericordia y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Lo que yo quiero es misericordia. El Señor tiene misericordia, mis hermanos, ante la necesidad existencial, ante la necesidad del hombre, estar de pie y necesitar alimento, que es el caso aquí, mis hermanos, para vivir. El Señor quiere y tiene misericordia de la necesidad del hombre. Eso es lo que vemos aquí. Ahora el Señor es misericordioso, y estoy terminando, mis hermanos. El Señor es Señor sobre el templo. El Señor es soberano y supremo sobre las circunstancias adversas de la vida. Y el Señor es soberano sobre el día de reposo. Versículo 8 nos dice claramente: porque el Hijo del Hombre
es Señor del día de reposo. Hermanos, la traducción al lenguaje actual lo dice así: porque yo, el Hijo del Hombre, soy quien decide lo que puede hacerse en el día de descanso y lo que no puede hacerse. ¿Podría ser más claro esto? Hermanos, la acusación que el Señor les hace a los fariseos, o más bien la acusación que los fariseos le hacen al Señor, se queda totalmente sin piso cuando el Señor les dice: aquí ellos están, mis discípulos están con uno mayor que el templo. Mis discípulos están aquí con quien es Señor del día de reposo. Ellos están aquí con el jefe, en pocas palabras. Ellos están aquí con, como se dice en términos paisas, mis hermanos, con el dueño de la firma, para entender mejor. Así que ellos no se tienen que preocupar, porque yo soy el dueño del día del templo, el dueño del día de reposo y el dueño de todo lo que se puede hacer y no se puede hacer. Ellos no tienen problema porque están conmigo. Hermanos, seamos cuidadosos con la religiosidad y prestemos atención a los detalles de la palabra de Dios. Prestemos atención a la gracia del Señor. Prestemos atención a la gracia del Señor, mis hermanos. El Señor los acusa en 2 veces de no haber leído, de no haber leído, de no haber leído. Hermanos, necesitamos leer la palabra de Dios. Necesitamos estar enterados de qué ha dicho el Señor. Escucho muchas veces a creyentes maduros, o que considero maduros, diciéndonos disparates. Muchas veces. Disparates que no tienen que ver con grandes conceptos teológicos, sino disparates ante la vida práctica, mis hermanos. Y escucho muchas veces diciendo disparates. ¿Por qué? Por no estudiar la palabra del Señor, hermanos. Por no estudiar la palabra del Señor. Estudiemos la palabra del Señor, mis hermanos, y no olvidemos su gracia. No olvidemos que Él es Señor sobre las circunstancias adversas de la vida. Él es Señor sobre el hambre, mis hermanos. Misericordia quiere Él y no sacrificio. Y si se trata de esto, mis hermanos, sería como pensar que en el día de reposo, en el día domingo, no, hoy es domingo, no hagamos almuerzo hoy, porque hoy es domingo y es día de reposo, así que no hagamos almuerzo hoy. Tenemos que cumplir, tenemos que aguantar hambre hasta mañana, porque hoy es día de reposo, hoy es el día de descanso. Hermanos, eso no es lo que dice la Biblia. Si vas a ayunar, es otra cosa. Pero no vas a someter a aguantar hambre a tu familia hoy, porque hoy es domingo. Hermanos, el Señor no dice eso. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te agradecemos, Señor, por enseñarnos. Gracias por abrir nuestros corazones, nuestras mentes. Gracias porque tú eres mayor que el templo. Gracias, Señor, porque tú eres mayor que el día de reposo. Gracias porque tú eres nuestro reposo. Oh, Señor mío. Sí, tú eres nuestro reposo. Y en ti, Señor, debemos descansar cada día, gozarnos en el día de descanso, en el día domingo para nosotros hoy en Occidente, gozarnos de este día, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra paz, porque tú eres nuestro gozo, porque tú eres nuestro reposo. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén.